Muy buenas, bienvenidos a Cuaderno de Entrenamiento, el podcast en el que hablamos de entrenamiento, prevención de lesiones, diferentes ejercicios, de cómo entrenar en casa y en definitiva de cómo hacer todo esto de forma mucho más eficiente. Hoy quería hablar acerca de cómo podemos priorizar un músculo en concreto o un grupo muscular, ya bien sea porque queremos progresar más rápido en él, porque estamos un poco estancados, en definitiva porque queremos que crezca un poco más y no sabemos muy bien cómo priorizarle muchas veces, porque es cierto que normalmente hacemos la rutina de forma que sea bastante equilibrada, o sea que demos la misma cantidad de trabajo a unos músculos y a otros, con lo cual muchas veces esa prioridad que queremos dar a ciertos grupos musculares pues queda un poco en segundo plano. Entonces vamos a ver cómo podemos hacerlo y vamos a ver los puntos que deberíamos de tener en cuenta. Pero antes, como siempre, te recuerdo que en ivyamazares.com tienes la guía para entrenar en casa totalmente gratis para descargar, tienes artículos cada semana, las notas de los episodios y además puedes acceder a mi servicio de consultoría, donde te ayudo a planificar tu entrenamiento, ganar músculo y fuerza, perder grasa y en definitiva lograr resultados. Todo eso y mucho más en ivyamazares.com. También ya sabes que me puedes seguir en redes sociales, sobre todo en Instagram, en @ivyamazares, que estoy muy activo. Y sin más, comenzamos con el episodio. Como digo, hoy quería hablar acerca de esto porque me parece un punto muy interesante, sobre todo para ciertas personas que aunque llevan tiempo entrenando en el gimnasio, es verdad que en cierto modo no saben cómo dar esa prioridad a un músculo en concreto. Por ejemplo, muchas veces el pectoral es un músculo rezagado, ya bien sea porque no somos capaces de localizarlo bien con ciertos ejercicios o porque no somos capaces de que el estímulo que le estamos dando sea suficiente para que crezca, para que ganemos fuerza y en definitiva para que progresemos en ese músculo. Entonces, antes de comenzar, lo primero de todo, me gustaría recalcar que hay que tener una técnica correcta en los ejercicios. O sea, a fin de cuentas, si nosotros queremos priorizar en un músculo en concreto, es porque ya llevamos tiempo entrenando. Cuando sobre todo somos novatos, cuando estamos empezando, lo principal es empezar a ganar fuerza y masa muscular, pero en un conjunto global. O sea, vamos a ganar fuerza de forma global en todos los ejercicios y vamos a ganar masa muscular porque al principio estamos muy receptivos. Pero no tiene ningún sentido que en un principio, cuando estamos empezando en el gimnasio, digamos, bueno, pues ahora voy a enfocarme en desarrollar las piernas, luego voy a enfocarme en desarrollar los brazos, luego el pectoral. No tiene ningún sentido. Lo mejor en un principio es eso. Lo mejor es ir avanzando poco a poco y ganar fuerza y ganar músculo de forma global. Y luego es cierto que dependiendo de la persona se desarrollan más unas partes que otras. Luego con el paso del tiempo vamos viendo las típicas descompensaciones. Unas personas desarrollan más la espalda, otras más el pecho, otras tienen piernas grandes pero el torso está poco desarrollado. Entonces, en este sentido, lo mejor es empezar a priorizar unos músculos con respecto a otros. Y para eso, como digo, lo primero es tener una técnica correcta. O sea, todos los ejercicios que hagamos en la rutina debemos estar seguros de que le estamos haciendo con la técnica correcta para involucrar ese músculo en concreto. Por ejemplo, si en un press de banca no sentimos el pectoral, no tiene ningún sentido que empecemos a priorizar ese grupo muscular, principalmente porque no somos capaces de hacer ese ejercicio de forma correcta. O sea, en el momento que nosotros seamos capaces de hacer un press de banca en el cual involucremos el pectoral, que le sintamos bien, que está trabajando, es el momento en el cual, a partir de cierto tiempo, ya conviene hacer una programación que se enfoque más en el desarrollo de ese músculo en concreto. Pero si, por ejemplo, una gran parte de los ejercicios que utilizamos para desarrollar el pectoral no somos capaces de sentir que estamos trabajando ese músculo en concreto, lo primero es enfocarse en eso, en hacer una técnica correcta y en aprender la técnica. Una vez sepamos esto, lo primero, y bajo mi punto de vista lo que hay que hacer, es lo siguiente. Lo primero sería entrenar con intensidad. Ya sé que, en cierto modo, todos creemos que entrenamos con intensidad, pero hay muchas personas que no entrenan con intensidad, nunca han llegado al fallo, no saben lo que es llegar al fallo, y es cierto que en los programas de entrenamiento, cuando se pone, por ejemplo, un RIR 3, un RIR 2, o por ejemplo cuando se utilizan este tipo de escalas, muchas veces nos quedamos muy lejos del fallo, principalmente por eso, porque pensamos que estamos cerca, pero como nunca hemos llegado al fallo, no sabemos lo que es esa sensación, pues nos quedamos bastante lejos del fallo y con lo cual el trabajo no es efectivo. Entonces, antes de plantear un periodo en el cual enfaticemos en un grupo muscular, hay que saber que estamos entrenando con intensidad, hay que estar bien seguros. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, algo importante sería, por ejemplo, plantear una pequeña progresión en la cual una semana en concreto, por ejemplo, lleguemos al fallo, ya bien sea en la espalda, en un ejercicio en concreto, y de esta forma, por ejemplo, vamos a saber ya muy bien lo que es la sensación de llegar al fallo y cuando planteemos un RIR 3, un RIR 2
o cuando planteemos este tipo de escalas, pues vamos a ajustarlas mucho mejor. Vamos a saber medir mucho mejor la intensidad en ese sentido. Entonces, la intensidad es importante, hay que saber entrenar con intensidad y muchas personas a día de hoy todavía no saben lo que es entrenar con esa intensidad. Pensamos que entrenamos duro, pero no entrenamos duro. Entonces, esos pequeños detalles son al final los que marcan la diferencia. Lo primero sería entrenar con intensidad. ¿Que entrenas con intensidad? ¿Que haces una técnica correcta? ¿Que tienes todo eso controlado? ¿A qué pasaríamos ahora? Bueno, pues lo siguiente que haríamos sería repartir el volumen de entrenamiento. Esto es muy simple de explicar. Por ejemplo, hay personas que optan siempre por una rutina frecuencia 1, en la cual solamente un día a la semana se entrena ese grupo muscular. Por ejemplo, si hacemos 16 series, 18 series, bueno, pues esas 18 series se hacen en una única sesión de entrenamiento. ¿Qué pasa con esto? Que según los estudios, según lo que hemos visto a día de hoy, pasado cierto volumen en una sesión de entrenamiento, el resto de series no tienen demasiada relevancia. De hecho, lo que más provocan es fatiga y tampoco nos sirve de mucho tener esa fatiga porque no nos va a hacer mejorar. Entonces, si tienes, por ejemplo, 16 series para un músculo en concreto, lo mejor es que lo dividas en 2 o 3 veces, por ejemplo. Si quieres dar prioridad a un músculo, por ejemplo, el pectoral, pues le dividimos en 2 o 3 veces a la semana, por ejemplo, 5 series, 5 series y 5 series, serían 15 series en total, y al final estamos trabajando con una cantidad buena de series en cada sesión de entrenamiento y podemos trabajar esas series con una intensidad que sea también buena. Normalmente las personas que hacen muchas series en una sola sesión de entrenamiento, que también puede ser viable, pero al final no es lo óptimo, es cierto que terminan con mucha fatiga, con muchas agujetas. Normalmente también esto es un error porque se suele asociar a un trabajo que está bien hecho, a un trabajo de calidad, pero para nada quiere decir eso. O sea, porque tengamos muchas agujetas y muchas fatigas los días posteriores, no quiere decir que hayamos entrenado bien. Con lo cual, tener eso en cuenta y sobre todo dividir el volumen de entrenamiento en un mínimo de 2-3 días a la semana para el músculo que queráis priorizar. De esa forma lo vais a hacer de forma mucho más óptima. Además, como digo, ya sabemos que existe una cantidad máxima de series que podemos hacer por entrenamiento, con lo cual si nos pasamos en las siguientes series no vamos a tener apenas beneficios. Este, bajo mi punto de vista, es el punto principal que deberíamos de tener en cuenta. Ahora bien, si nosotros dividimos demasiado un grupo muscular a la semana, evidentemente tenemos que dejar otros un poco más en mantenimiento. Con lo cual, el segundo punto sería priorizar ese grupo muscular. Y aquí es donde debemos de prestar realmente atención. Si queremos priorizar muchos grupos musculares a la vez, no vamos a priorizar ninguno. Esto hay que tenerlo claro. Hay que saber que ciertos grupos musculares van a tener que quedar en mantenimiento. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues muy sencillo. Simplemente lo que vamos a hacer es ese grupo muscular, por ejemplo, el pecho o la espalda que queremos darle prioridad, vamos a aumentarle la frecuencia, vamos a aumentarle quizás el volumen también con el paso del tiempo, la intensidad siempre tiene que ser alta, y en otros grupos musculares, por ejemplo, la espalda o las piernas, vamos a reducir esa frecuencia o vamos a reducir más bien ese volumen. Con lo cual, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a dejar esos grupos musculares en mantenimiento, o sea, no vamos a perder masa muscular, no vamos a perder fuerza, pero sí que es cierto que al no tener demasiada fatiga en esos otros grupos musculares que no queremos darles prioridad, el grupo muscular que sí queremos enfatizar lo vamos a trabajar de forma mucho más efectiva. Como digo, mientras a los otros grupos musculares les des un estímulo mínimo o de mantenimiento, no van a perder tamaño, no van a perder fuerza ni masa muscular, con lo cual no te preocupes en ese sentido porque sí es cierto que muchas personas aquí tienen esa sensación de que dicen, vale, pero si es que los otros grupos musculares bajo el volumen, al final piensan que van a perder músculo, van a perder fuerza. En cierto sentido es una sensación que también es normal porque si venimos de trabajarlos con cierto volumen y cierta frecuencia y reducimos esta, siempre vamos a pensar que si hacemos menos de lo que venimos haciendo, pues vamos a conseguir menos o vamos a ir perdiendo lo que hemos ganado. Pero no penséis eso, simplemente cada grupo muscular tiene un volumen mínimo efectivo, un volumen máximo del que se puede recuperar y por ejemplo si nosotros a estos les damos un volumen mínimo efectivo, con ese volumen va a ser más que suficiente para mantener lo que hemos conseguido hasta el día de hoy. Con lo cual eso sería el punto principal, sobre todo para dar prioridad a un grupo muscular. Y estas son las cosas que bajo mi punto de vista deberíais de tener en cuenta, sobre todo. La técnica tiene que ser impoluta, tiene que ser una técnica correcta, si no, no tiene ningún sentido que planteéis una programación de este estilo. Y sobre todo tenemos que saber entrenar con intensidad. Después de todo esto, después de tenerlo bien controlado, deberíamos de dividir la frecuencia de un grupo muscular en 2-3 días a la semana. Incluso la podéis hacer más, pero bajo mi punto de vista, 2-3 días suele ser lo más óptimo. Y luego debemos de priorizar ese grupo muscular. ¿Cómo? Bueno, pues reduciendo la frecuencia o reduciendo el volumen que le damos a esos otros grupos musculares que no queremos enfatizar en ellos. Así de ese modo no nos provocan una fatiga
demasiado alta les podemos mantener, mientras a ese grupo muscular que queremos darle más prioridad, pues le estamos trabajando de forma eficiente. Y estos son básicamente los puntos que quería dejar claros hoy. Yo es la forma en que trabajo, es la forma en que lo hago, y la verdad que de ese modo a mí siempre me va bien, con lo cual si tú quieres priorizar un músculo en concreto, te animo a que lo hagas de esta forma si no sabes cómo enfocarlo. Y como digo, simplemente al final se trata de eso, de dejar unos un poco más en mantenimiento y enfocarse más en otros. Al final, si nos enfocamos en todos a la vez, no vamos a conseguir grandes resultados, pero es cierto que esto hay que hacerlo con el paso del tiempo. Al principio, cuando empezamos, lo fundamental es ganar fuerza y músculo de forma global. Sin más, hasta aquí el episodio de Cuaderno de Entrenamiento. Espero que estéis entrenando bien durante estos días. Como siempre, ya sabéis que os dejo en ivyamazares.com las notas de los episodios. También os dejo artículos relacionados con todo esto. Y sin más, nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio de Cuaderno de Entrenamiento. Muchísimas gracias por vuestras valoraciones y comentarios y nos escuchamos en 7 días. Chao.